Nosotros somos el Grupo 13 y está formado por Pablo Minué y Diego López y yo soy Gustavo Releira y vamos a hablar de la fabricación en estudio de un vaso Dewar. Y os estaréis preguntando qué es un vaso Dewar, pues coloquialmente se conoce como termo, pero es un poco más avanzado que el que usamos para guardar el café. En realidad un vaso Dewar tiene una parte que se le ha hecho al vacío, que en realidad es el material, por así decirlo, no es un material obviamente, pero más aislante debido a que la conductividad térmica es cero. Y pues vamos a hablar de los diferentes, hemos realizado unos intentos de vaso Dewar, por supuesto es imposible realizarlo con nuestros medios, y vamos a hablar de las propiedades y de los materiales utilizados. Bueno, nosotros como no podíamos hacer una cámara de vacío, hemos utilizado materiales amorfos aislantes para crear el vaso Dewar y queremos hacer una especie de introducción teórica al calor y por cuándo un material es aislante térmico para entender un poco nuestro proyecto. Y el calor, como sabréis, se transmite de tres maneras principalmente: radiación, convección y conducción. La radiación es, por ejemplo, cómo llega el calor del sol hacia la Tierra. La convección es, bueno, no nos interesa en este proyecto porque no va a tener lugar. Y la conducción es básicamente el calor transmitiéndose a través de un material. La conducción va a ser cómo se va a transmitir el calor desde fuera de nuestro termo hasta el interior, así que es nuestro principal, digamos, problema. Un material aislante térmico, los materiales amorfos aislantes térmicos, que son los que vamos a utilizar, son principalmente aislantes porque son coloides y contienen capsulillas de aire en su interior. El aire es un muy buen aislante y cuando está aislado en distintas capsulillas, el calor es muy difícil pasar y debido a ello, por ejemplo, el poliestireno expandido, material que vamos a usar, es aislante. Entonces ahora vamos a enumerar los materiales aislantes que hemos usado, amorfos todos, y bueno. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de los materiales que hemos utilizado. En primer lugar hemos usado el corcho, que es un material natural que se obtiene del alcornoque. Es un material amorfo, buen aislante térmico y elástico y ligero. Estas dos características nos han servido mucho para nuestro termo, ya que la elasticidad nos ha servido para rodear una lata de aluminio, como veremos en el proceso de fabricación, y la ligereza para que el termo en sí no pese mucho, porque esto de cara a una empresa, a venderlo o lo que sea, también sería interesante. El poliestireno expandido, como sabemos, es un polímero que se obtiene mediante un proceso de extrusión. Es un material amorfo y aislante térmico, al igual que el corcho, y es desmigable ya que está en granos y se puede desmenuzar, y compresible, de forma que, como veremos también en el proceso de fabricación, nos han servido mucho para crear una capa aislante. Y por último, el Vasotec está basado en resina de melamina aislante. Lo conseguimos ya que un familiar nuestro tenía un contacto en una empresa que nos permitió usar la parte que sobraba. Es usado comúnmente en la industria, sobre todo para aislar aires acondicionados, etc. Aparte hemos usado otros materiales como botellas PET, botellas de plástico corrientes, latas de medio litro, de aluminio, pegamento termofusible para pegar, silicona, que es aislante de los fluidos, cinta aislante y tijeras, cúters, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes termos que hemos realizado. El primero de ellos fue, bueno, lo llamamos Proyecto Titanic y fue un poco fracaso, pero bueno, de los errores se aprende. Para empezar, el material aislante elegido era incorrecto, era una espuma que a los 5 minutos ya perdía todo su volumen y luego las dimensiones de la botella eran incorrectas. Pues básicamente no entraba, pero bueno, de los errores se aprende. Bueno, el primer termo así más, digamos, bueno, que triunfó, que hicimos, es el que llamamos prototipo Chipis. Es este que veis aquí, aunque pueda parecer una botella simplemente revestida, no lo es, tiene mucho trabajo dentro. Y básicamente voy a explicar cómo lo hicimos y cuáles son las diferentes capas aislantes que tiene. Como veis, cogemos una lata de medio litro, cortamos la parte de arriba y gracias al corcho, que es flexible, pudimos forrarla e introducirla en una botella que estaba cortada por la mitad, con poliestireno expandido abajo a presión, de tal manera que abajo también fuera aislante. Entonces metimos la botella y luego, gracias a poder desmigar el poliestireno y meterlo a presión, conseguimos crear esa capa aislante alrededor de pues, la lata. Después nos fue muy difícil meter poliestireno en la parte de arriba también, así que lo que hicimos fue forrar con silicona la botella y la lata para que luego no hubiera escapes a la hora de meter cualquier líquido y luego pues forrar esta parte también con cinta aislante de tal manera que se creara una cámara de aire que mientras no haya conducción entre fuera y dentro pues también es un material aislante. Y después, como para terminar, lo forramos del Vasotec, quedándonos un termo bastante ligero, que bueno, os lo podéis pasar, y con 3 capas aislantes. Lo único que os recomiendo que no oláis,
ya que la silicona tenía ácido acético y huele bastante a vinagre, a pesar de que lo hicimos hace un mes. Bueno. Bueno, sí, nos quedó un vaso de War con 3 capas de material aislante, corcho, poliestireno expandido y Vasotec. Tiene más de medio litro de capacidad y bueno, es bastante ligero. Pasamos al siguiente prototipo. Vale, el segundo prototipo que hicimos fue el prototipo Hamstel, que como podéis ver aquí, el objetivo fue que fuera desmontable para que pudiéramos ver cómo era por dentro. Lo que utilizamos fueron unos bolos que compramos en un todo a 100 y lo juntamos a la lata de tal forma que tuviera más capacidad, y al igual que en el otro prototipo, pues lo forramos con corcho, que gracias a su flexibilidad pudimos cubrir la forma tan extraña que tenía. Posteriormente seguimos el mismo procedimiento, usamos también poliestireno expandido y como podéis ver aquí sí que quedó desmontable, y tenemos aquí una capa que es sobre todo aislante térmico, y aquí está forrado simplemente con Vasotec, de forma que al cerrarlo aísla muy bien el calor. Como hemos dicho, 2 partes diferenciadas desmontables, casi 1 litro de capacidad y las 3 capas que hemos mencionado anteriormente. Luego también, para ver el funcionamiento y para diseñar los diferentes termos, hemos usado un programa de diseño 3D que se llama SketchUp, que es gratis, de hecho es de Google. Y... Es un vídeo. Es un vídeo, sí. Entonces hemos grabado más o menos cómo es, pero sobre todo para enseñar también, porque aunque sea desmontable, las capas más internas no se ven muy bien. Como se puede ver, es un diseño bastante compacto, tiene bastantes capas, desde la más interna hasta la más externa, y a pesar de que se pueda desmontar, la parte interior tiene otras 3 capas, que son Vasotec, corcho y la propia lana. Es perfectamente simétrico, que esto es bastante importante para que no haya ningún punto donde se pueda ir el calor, más allá de la parte inferior, que como vemos es de diferente color. Le hemos puesto polietileno, el tapón, que es el punto que está en contacto con el exterior, y la unión, que siempre es por donde se va a escapar más el calor. Luego la parte interna también está forrada con Vasotec, y a pesar de que el interior fue irregular, conseguimos hacer una superficie uniforme que recorriera todo el interior, debido a que no era una única lata, también era una esfera y un bol. Como se puede ver, el tapón de la botella es lo que está en contacto con el exterior, de forma que conseguimos forrarlo con termofusible, pero aún así en las pruebas de temperatura era lo que más se calentaba. Y luego está el interior, que no tiene ninguna propiedad aislante, más allá de contener el líquido, que es, pues, su capacidad es cercana al litro, no llega, pero... Y todo en conjunto forma el termo. Vale. Después hicimos una serie de ensayos con los vasos de War para confirmar si efectivamente habíamos hecho un vaso aislante. Introducimos en los dos vasos agua a más o menos 80 grados y fuimos midiendo con un termómetro que nos dejó el departamento de materiales las distintas temperaturas a lo largo del tiempo. Y bueno, como se ve, tiene una forma de hipérbole, lo cual tiene lógica por la ley de enfriamiento de Newton, que es cuanto más contrasta ya con la temperatura exterior, pues mayor será la pendiente. Así que bueno, aquí no se puede ver muy bien, digamos, si es algo aislante o menos aislante, así que lo hemos comparado con un vaso que lo medimos a la vez a temperatura ambiente sin ningún tipo de revestimiento para compararlos. Y como se ve el vaso, pues digamos que a las 3 horas ya ha llegado a temperatura ambiente. Nuestros termos tardaron 800 minutos más o menos. Y simplemente pues tiene la misma forma, pero nuestro termo al principio sí que es lógico que se calentara mucho más. Nos sorprendió también que a pesar de las 3 capas de material, por fuera el termo se calentaba bastante y el tapón un montón, porque también el vapor va para arriba. Entonces, más o menos los dos son bastante parecidos, se ve ahí cuál es cuál. Y bueno, para hacer una visualización, digamos, más gráfica de si de verdad estos termos funcionarían de cara a ser usados, hemos hecho el siguiente gráfico. Vale, más o menos la temperatura a la que se toma el café es de unos 50 grados, entonces
Hemos calculado más o menos el tiempo que con nuestro termo podría aguantar para ser tomando un café y pues aproximadamente, como vemos aquí, es de 50 minutos, casi una hora. Si podríamos tomarnos un café ahí, pues a ver, como hemos dicho, la silicona desprende de ácido acético, entonces sería un poco avinagrado en el chipis y un poco con sabor a pegamento en el hámster, pero bueno, por lo demás. Y entonces, como conclusión de nuestro trabajo, hemos determinado que los materiales que hemos empleado son efectivamente aislantes, como ya sabíamos, y que el calor es más difícil de mantener de lo que pensamos en un principio, ya que según la segunda ley de la termodinámica, de que todo tiende al desorden, ha sido mucho más complicado de lo que esperábamos. Y eso es todo. Hola, buenas. Luis Miguel Jiménez del Grupo 6. Me gustaría preguntaros sobre la eficacia de los prototipos que habéis presentado. ¿Cuál es más eficaz y por qué? Bueno, el chipis es un poquito más eficaz que el hámster. El chipis es el que es compacto, el hámster es el que se desmonta. Es un poquito más eficaz, en la gráfica se ve que es simplemente un poco más eficaz y digamos que a la par más o menos, o sea, sí que, por ejemplo, en el hámster la metimos un poco más caliente, porque tampoco podemos ser tan exactos, y luego se enfriaba un poco más, así que igual si lo hubiera metido a la misma temperatura, sí se hubiera visto un poco más el contraste. Así que chipis, digamos que porque es más compacto, sí que es un poco mejor, pero hámster tiene la ventaja de que es desmontable, mucho más, digamos, gráfico. Pero con lo del café se demuestra que podrías tomarte un café ahí, así que haría su función de termo. Gracias. Soy Rafael del Grupo 22. ¿Qué modelo sería más rentable? ¿Rentable? Sí, a ver. Sí. Creo que el chipis, porque el otro que hemos hecho lo hemos orientado a clase para que sea desmontable y tal, pero que eso a la hora de venderlo para tomar un café, pues la verdad es que importa poco y además aísla más, o sea que claramente el chipis. Hola, soy Eduardo del Grupo 3. Querría saber si el orden de los aislantes, o sea, porque habéis escogido el corcho primero, luego la capa y luego el aluminio y no en otro orden. Sí, el aluminio, por supuesto, es para contener el propio líquido, luego la capa más externa es lo que mejor aguanta el calor, además es autoadhesiva, así que es lo más fácil de poner, y luego el corcho sí que tiene cierta propiedad aislante en el sentido de que no se humedece demasiado y por eso. Además que el corcho era flexible y podíamos pegarlo fácilmente a la lata. Más que nada por algo práctico, porque la lata solo lo podíamos hacer con corcho, no con nada más. El poliestireno en un principio estaba meterlo en una pieza, pero era absolutamente imposible, así que pues lo metimos donde podíamos meter la presión, que era básicamente la lata y la botella, y luego lo único que se podía pagar por fuera era la botella. Bueno, gracias. Hola, soy Pablo del Grupo 15 y quería preguntar si en el proyecto que habéis hecho de SketchUp se puede hacer alguna simulación del funcionamiento del termo. Pues sí, de hecho no solo lo hemos hecho para diseñar el proyecto, sino que también se puede utilizar de base para realizar cálculos y comprobar esto desde el propio ordenador sin tener que medirlo directamente, o sea, vertiendo líquido caliente y todo eso. Tú le metes los diferentes datos, le metes las diferentes capas y las propiedades aislantes de cada material y hay programas que te hacen la propia simulación de temperatura. Y con eso ya puedes construir las gráficas y ver cómo evoluciona la cosa. Hola, sí. Luis Vallejo del Grupo 19 y bueno, quería preguntaros que básicamente la capacidad de esta botella es de 1 litro y la Amstel es de 2 litros, 2,25 y al final lo que habéis conseguido es... Bueno, sí, porque la mayor parte del volumen está ocupado por poliestireno. Claro, entonces, ¿no habéis pensado en otro tipo de materiales que os pudieran ayudar a ganar más volumen? Porque al fin y al cabo, esta botella dentro de lo que cabe no pasa nada, en la mochila cabe bien, pero el otro es más aparatoso de llevar... Un termo si quieres lo llevas a un camping. El otro estaba más enfocado a poder ser desmontable, que se ven las distintas capas, pero al utilizar materiales amorfos, al fin y al cabo si quieres un termo vas a tener que poner bastante, porque digamos que los termos comerciales pues tienen 2 láminas de vidrio y una cámara de vacío que no tiene por qué ocupar mucho, simplemente el vacío es aislante.
excepto para la radiación, pero no importa demasiado. Entonces, pues teníamos que poner mucho, nos iba a quedar un termo pues, que va a aislar pues poco o nada. Entonces, pues no nos quedaba otra. Gracias. Buenos días, soy Pedro Carrero y me gustaría saber si habéis dicho que en el primero, en el chipis creo, el olor y el sabor sería como a vinagre por la silicona y el segundo pues probablemente a pegamento. ¿Esto habría alguna manera de, si no solventarlo completamente, minimizar el sabor a vinagre en el café? Pues habría, lo descubrimos a posteriori con la silicona. Al parecer, luego buscando hemos encontrado que hay silicona sin ácido acético, que es la que suele utilizar y silicona con ácido acético. Usamos la con ácido acético, pensamos que el olor duraría una semana, pero ha durado un mes y medio y supongo que durará para siempre. Así que supongo que si lo hubiéramos sabido de antes, sí lo hubiéramos solucionado. Y lo del pegamento, simplemente tenía muchísimas fugas el otro y tuvimos que lidiar como pudimos con ello, pero al final tapamos todo, así que... Vale, muchas gracias. Hola, Alicia García del Grupo 1. Yo quería preguntar si hay alguna diferencia entre los dos termos, aparte de que uno es desmontable, me refiero, hay distintos aislantes o si habéis creado de alguna forma que produzca de verdad alguna diferencia y no sea solo que sea el desmontable y entonces escape calor. A ver, el chipis, como hemos dicho, tiene las tres capas, el corcho, el poliestireno y el Asotec. Y el Amstel tiene, aparte de esas tres capas en la parte externa, tiene la propia lata forrada con Bosetec también, pero en sí los materiales son los mismos, lo único que es distinto. Gracias. Miguel. Pero no lo pidas y baja por ello. O sea, si el micrófono no va a vosotros, id vosotros al micrófono. Hola, soy Miguel Sánchez del Grupo 24 y como la botella está con el recubrimiento, ¿cómo sabes qué cantidad de agua tiene? Para saber si te toca rellenarla o no, por el peso o cómo. Más o menos. El líquido que vas introduciendo en la propia. Claro. Según el líquido que introduces en el termo. Vas viendo cómo Claro, sube. además de todas formas esto no está pensado para llevar a un camping, esto es un experimento pensado para clase, entonces su principal propósito no era ver cuánto líquido había, sino cuánto puede albergar manteniendo el calor. Pero ¿cómo sabes si tienes que echar más o menos? Mirando por el tapón, más o menos ves cómo sube. Tampoco... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchas gracias.